Información durante las últimas horas en los principales portales informativos. Y comenzamos con la siguiente. Nuestro portal en EBTV anuncia lo que hace tan solo horas fue ratificado por parte de la Casa Blanca. Estados Unidos advierte que a Nicolás Maduro le quedan horas para cumplir el acuerdo. Ahí aparece en esta publicación John Kirby, representante de la Casa Blanca ante el Consejo de Seguridad del Gobierno de Estados Unidos, sigue atento a la decisión del régimen de Nicolás Maduro sobre si cumplirá el acuerdo de Barbados y en consecuencia levantará inhabilitaciones políticas, liberará a estadounidenses y a presos políticos, o si por el contrario acabará violando el pacto cuando expire el plazo, que solo en horas de la noche de hoy, precisamente 30 de noviembre, se puede vencer. Aún no he visto ningún progreso. Quedan 8 horas al momento de las declaraciones, así que veremos qué deciden hacer los venezolanos. Lo dijo John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, en conferencia de prensa. Esto fue una noticia que ha generado mucha tendencia en el día de hoy. Kirby rechazó referirse por el momento a decisiones sobre las sanciones en un sentido u otro, luego que le preguntaran sobre si la Casa Blanca reimpondrá las sanciones. Tras la firma del acuerdo entre el régimen de Nicolás Maduro y la plataforma unitaria de la oposición, Estados Unidos manifestó su expectativa y entendimiento de que Venezuela, antes de fines de noviembre, defina un proceso y plazos precisos para la readmisión de todos los candidatos. La noticia que se genera en estos momentos dentro de lo que es la ansiedad de lectura de nuestros internautas que están conectados con nuestra página web. En otras informaciones tenemos también en nuestro portal que solicitan al TSJ legítimo pronunciarse sobre la legalidad del referendo. Nuestro portal informa lo siguiente: este jueves se llevó a cabo un acto de solicitud de pronunciamiento al Tribunal Supremo de Justicia legítimo sobre la legalidad del referendo consultivo que, en este caso, Miraflores realizará el próximo 3 de diciembre. Allí participaron en esta petición Enrique Aristigueta Granco y Luis González del Castillo. Ellos son líderes de la diáspora venezolana, en el que consignaron este documento ante Antonio Marval, el presidente del TSJ en el exilio. Veremos y esperaremos los resultados de las deliberaciones. En otras noticias, tenemos también que fijarnos en lo que se publica en nuestro portal. Habitantes del Esequibo, nerviosos por el referendo consultivo. Es la situación que en estos momentos también se registra dentro de los patrones de conducta, en este caso de las comunidades afectadas. Habitantes precisamente de allí, del Esequibo, la mayoría de ellos indígenas, han confesado estar nerviosos por el referendo consultivo que convocó Miraflores al referirse al próximo domingo, a celebrarse el próximo domingo. Los feligreses de una iglesia anglicana de una localidad poco poblada de la selva tropical controlada por Guyana se unieron recientemente para una subasta de plátanos, calabazas y otros productos. Durante un evento de la comunidad cantaron himnos y tocaron una campana después de cada oferta exitosa. Ofrecieron oraciones de agradecimiento típicas de un festival de cosecha, pero también pidieron por la paz en su comunidad en medio de lo que ven como una amenaza existencial. Su poblado, Surama, forma parte de la región del Esequibo de Guyana, un territorio más grande que Grecia y rico en petróleo y minerales que Venezuela reclama como suyo y cuyo futuro pretende decidir el domingo con un referendo. Parte de estas argumentaciones, parte del debate que sigue generando en estos momentos, mucho de qué hablar, sobre todo mucho que opinar. Y usted lo puede hacer en nuestras plataformas también, en distintas redes sociales. El gobierno de Brasil declaró preocupación por la disputa territorial entre Venezuela y Guyana. Una autoridad de la Cancillería brasileña pidió que América del Sur permanezca en un ambiente de paz y cooperación. Una noticia publicada y redactada por
las agencias EFE y AFP. Allí podemos recalcar lo siguiente, que Brasil sigue con preocupación las tensiones entre Venezuela y Guyana por la disputa territorial del Esequibo, que será objeto el próximo domingo de este referendo organizado por Caracas, dijo este jueves una alta diplomática en Brasilia. Forma parte de este texto que está allí también dispuesto en las distintas plataformas noticiosas sobre lo que es este evento convocado por Miraflores, que pretende sin duda opacar las preocupaciones y los reclamos que existen en nuestra querida patria Venezuela por la reivindicación de las libertades civiles y sobre todo la restitución de servicios públicos. Tan sencillo como que Venezuela a oscuras mientras se pretende realizar este referendo. En los estudios con el general Antonio Rivero, general en situación de retiro de la Fuerza Armada de Venezuela. General, le invito por favor que tenga una cápsula de tolerancia con lo que vamos a ver a continuación. Nicolás Maduro habla sobre el referendo, el Esequibo y toda esta trama con la que pretenden manipular a la opinión pública, distraerla de los verdaderos problemas que atraviesa Venezuela. Tan solo mencionamos Venezuela a oscuras. Se pretende alumbrar a un país con este tipo de escándalos. Veamos. Están pretendiendo que se suspenda el referéndum del domingo. Quieren sabotearlo y que se suspenda el referéndum democrático, que es una consulta al pueblo por primera vez en la historia. Nunca antes se había consultado este tema vital para que la gente opinara, debatiera y votara libremente. Guyana y la ExxonMobil pretenden suspender el referéndum. Metieron un recurso temerario ante una fulana Corte Internacional de Justicia. Venezuela no se cala colonialismo judicial de nadie. En Venezuela mandamos los venezolanos y las venezolanas. Y yo le digo a Guyana, le digo a la ExxonMobil, el domingo, próximo 3 de diciembre, un amanecer bonito, un domingo bendito, llueva, truene, relampaguee, habrá referéndum consultivo y ustedes jóvenes irán con su familia a votar. General, ante esta declaración de Maduro, lo vemos fuera de Miraflores, agarró valor para enfrentarse al pueblo. Bueno, un pueblo, una situación controlada, porque aquí sin duda que este town hall, como se le conoce acá en Estados Unidos, este encuentro con la población, pero siguen reforzando este mensaje, están decididos. ¿Hay valor? Como que se envalentonó Nicolás Maduro acá. Él está empoderado. ¿Ah, sí? Pero agarró valor, no. Eso es cobardía. Eso es miedo. Porque lo que está detrás de todo eso no es precisamente si el Esequibo, en las condiciones en las cuales lo manejaron desde el difunto traidor y él mismo como canciller, hubiesen realizado los trámites, las exigencias en su momento, por supuesto no tendríamos que estar en esta situación. Para empezar, hacer una consulta de esta naturaleza es innecesaria, y decir que nunca se ha hecho, y ahí está claramente la manipulación. Pero todo es un temor, todo es un miedo a lo que está políticamente dándose en Venezuela, a la situación desde el punto de vista, como tú bien señalaste, una parafernalia para tapar las necesidades, el hambre y lo que está presente. Y sobre todo, incentivar un patriotismo fundamentalmente ¿dónde? ¿En qué sector? En el sector que lo sostiene. ¿En los militares? Los militares, Sí. precisamente. ¿Por qué? Este es uno de los factores. Hay muchos factores que están acompañados de esto, más allá de lo que pueda ser real, la exigencia que tiene todo venezolano y que el Esequibo se recupere para Venezuela o termine siendo de Venezuela, ¿no? Como ha sido la lucha histórica.
Pero más allá de ello, que no es el objetivo pleno, sino está siendo utilizado para manipular desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista militar. Tres factores allí. Sí. Desde el punto de vista político, ellos están buscando cifras, como te he mencionado o hemos hecho el análisis anterior de oportunidad en relación a necesidad de cifras para compararlas con la oposición y poder proyectar lo que será la construcción, la fragua del fraude para el año que viene de consolidar las elecciones. ¿Con cuántos millones de venezolanos van a anunciar la participación de este referendo? ¿Cuánto calcula usted? Yo le calculo como entre 5 o 7 millones. Yo le calculo. Entre 5 o 7 millones pueden ellos tienen que estar por encima de los 2,5 millones que se salió a votar en las primarias. Tienen que, más allá de que ellos la minimizaron a 500,000, 600,000, por supuesto esas cifras sí saben que es real, la de 2,5 millones, y tienen que colocarla por encima. Yo sí sé cómo pueden llegar a esa cifra tan desmedida. No, le invito a que llegar, pero es que, mire, pero quiere que veamos algo. Están lo de los jóvenes, lo de los liceos, están los No, mire esto ahora, vamos a ver a continuación, por favor. ¿Dónde está la LOBNA? No sé, veamos. Bueno. Sí, el secuestro de un... no, mira ahí. Mire. General, estamos hablando de un niño de educación preescolar. Está siendo objeto de este método de ideología en el que se le desprende toda la inocencia, donde son partícipes los docentes que están allí en esta inducción a un clima de odio. Yo no soy abogado, pero sí me he leído bastante la ley que rige los derechos de los niños y adolescentes. Y aquí se cometen algunas irregularidades. Es lamentable. Delitos, se cometen claro. delitos. Allí una madre estaba denunciando públicamente que su hijo lo secuestraron, para que tenían que votar, que no lo iban a dejar salir del liceo, de la escuela, si no votaban, hasta que no terminaran de votar. Y en ese orden, pues, todos los alumnos en contra que pudieran estar, sí, no iban a salir de las instalaciones del liceo hasta que eso no ocurriera. ¿Dónde está el fiscal general ese que aparece en cada momento cuando existe algún presunto ilícito de violación de derechos humanos? Ese señor que se hace pasar por poeta, ese señor que se hace, digamos, un viajero en países liberales para tratar de engañar a la opinión pública internacional sobre las libertades civiles que se honran en Venezuela. Aquí no veo nada de esto. Así sí vamos a llegar a 7 millones. 7 millones y más. Dios. Pero fíjate, este hecho, sí, como tal de menor, digamos que no se va a plasmar en unas cifras para el año que viene. Pero jóvenes que están por encima de 16 años o de 15 años, es factible que esos jóvenes ya los tengan previstos para aumentar las cifras correspondientes a las elecciones del año pasado. Recuerda que analizamos el exilio. Sí. El exilio para ellos es un potencial, claro, de votos en el fraude, claro, porque van a poner a votar en los países aliados y decir que la mayoría del exilio es de ellos. Continuamos en los estudios con el general Antonio Rivero, general en situación de retiro de la Fuerza Armada de Venezuela. Por cierto, Venezuela perdería su derecho a voto en la Corte Penal Internacional por millonaria deuda. ¿Cuál es el monto? Fíjense que de hecho hay información en relación a esta situación que pone en mora a la figura de Venezuela una vez más ante organismos multilaterales. Hemos visto cómo ha perdido la participación Venezuela en importantes foros como la Organización de Naciones Unidas, y acá en el diario El Tiempo de Bogotá aparece esta información, un reportaje de investigación en el que deja nuevamente en tela de juicio las obligaciones de Venezuela para rendirle a estos acuerdos suscritos por décadas, y que además de ello le permitirían cierto rango de evasión
de enfrentarse a la justicia internacional, argumentando ellos que no van a dar sin duda dinero que le pertenece a los venezolanos a las obligaciones suscritas, repetimos, por gobiernos, por estados, compromiso de Estado. No se trata del presidente, sino que un país debe someterse a esos acuerdos que internacionalmente son honrados por la comunidad internacional. General, los militares, me hablaba sobre este conflicto que se está cada vez armando con mayor fuerza de opinión pública. Hablen bien o hablen mal del referendo o del enfrentamiento entre Venezuela y Guyana, se está hablando. Pero los militares dentro de los cuarteles, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el ministro sempiterno de Defensa? Porque este señor instalado en el Ministerio de la Defensa pareciera que está, no sé, arrepentido de lo que ha dicho. Mira, en primer lugar, eso de la Corte Penal Internacional que no ha pagado, gracias a Dios, que no paga, que no pague, que no haya representantes, que no haya votos. Mientras estén ellos allí, ¿a quién le van a mandar? ¿Qué van a hacer? O sea, las luces que pueden ofrecer no van a favorecer a Venezuela, buscarán es favorecerlo a ellos. Ellos estarían más interesados en pagar para poder tener ese voto, una libertad de expresión allí adentro, etcétera, etcétera. Entonces, mejor que no paguen. Me alegra eso. Que no esté representada Venezuela en ninguna instancia internacional por estos criminales. Definitivamente. A mí le resbala. Me resbala como jabón en mi cuerpo. Realmente eso, y es lo de menos. Lo militar sí es fundamental. Sí, ahora, me habla de Padrino. Si vemos el discurso de Padrino, el discurso guerrerista, saliendo en marcha, trotes en las mañanas, que son trotes con cantos guerreristas de incentivar al personal militar, ese patriotismo, de meter miedo, y de crear una expectativa guerrerista bélica, ¿sí? Y retando a Guyana, moviendo tanques para la isla de Anacoco, etcétera, etcétera. Pero un discurso hace poco a raíz de las declaraciones del presidente de Guyana que van a hacer una base militar con el Comando Sur en Guyana, parece que reculó. Me disculpa la expresión. General. Parece. Padrino. Sí, cogió miedo también. Pero ella está hablando amigablemente ahora, diciéndole que no tenía necesidad de ir a buscar en el Comando Sur, que son sectarios, que son oligarcas, que son autoritarios, todos los militares del Comando Sur, etcétera, etcétera. Lo mismo que el mismo discurso de Maduro. Pero que vamos a hablar, vamos a arreglarlo entre nosotros. Padrino etcétera, López etcétera. Le agarró miedo a Laura Richardson, a la jefa del Comando Sur, entonces. Le tiene miedo. Vamos a ser claros, jamás van a poder enfrentar una de esa naturaleza, por supuesto. Él decir, y él conoce el ejército de los Estados Unidos, él conoce la Fuerza Armada, porque él estuvo acá haciendo curso y un intercambio militar. Él, que tanto se jacta de ir en contra de eso, vino placenteramente para acá en curso cuando de intercambio. Venezuela era aliado capitán del ejército. Y cuando era aliado del Comando Sur. El Comando Sur era aliado, por supuesto. Tiene aliados en todo el continente. Por supuesto. Y el Comando Sur, sin duda, que coordina los doble esfuerzos. Moral, claro. Realmente. Y ese temor, por supuesto. ¿Qué está ocurriendo aguas adentro? Porque ese es un factor. El que haya una posición que es delicada, por supuesto, hacia Venezuela, porque es Guyana, que en este momento, pues, está haciendo lo que está haciendo y se quiere envalentonar, quiere buscar apoyo para contrarrestar cualquier agresión de Venezuela. Pero, sin embargo, pues desde el punto de vista de lo interno, las informaciones de inteligencia indican que hay militares en contra de lo que está pasando, lo que se está llevando a Venezuela a una situación bélica. Desde los más altos niveles, pero sobre todo en los cuadros medios y bajos. Es decir, que ese soldado que mañana le están poniendo allá en la frontera con Guyana, le están diciendo propiamente que va a una guerra, que se prepare, y la familia, y hay preocupación. Y esa preocupación familiar, con la comida, con los servicios, con la salud atrás, el soldado no quiere ir a una guerra de esa naturaleza, de esa manera. Es decir, ese patriotismo que pretenden sembrar también le está generando miedo a Padrino López, porque las informaciones de inteligencia son reales,
de que puede tener levantamientos militares de esa naturaleza, o rechazo, o desertores, etcétera, etcétera. Y ahora viene diciembre, donde vienen los permisos navideños y tiene que sacar a la calle, a su casa, la mitad para 24 y la mitad para 25, en 3 partes, como lo puedan hacer. Y es el tiempo en el cual se dan mayor cantidad de deserciones dentro de la Fuerza Armada. Entonces, tienen miedo de los que han alentado de manera bélica, guerrerista, y que no tengan la suficiente entereza militar desde el punto de vista de los cuarteles. ¿Se le van a vaciar los cuarteles a Nicolás Maduro entonces? Se le pueden vaciar, pero no solamente para ir en contra de ellos. Es posible que haya más conciencia de la que imaginamos en los militares, haya más deber, y que realmente, sobre todo en los cuadros medios y bajos, porque son venezolanos, son ciudadanos iguales, sienten y padecen como su familia, la salud, la comida, los servicios, y por supuesto no pueden estar a favor de esta ignominia destructiva de este régimen. General, cuando hablamos de militares en la frontera, antes de todo este conflicto en la cabeza de Miraflores, ¿cómo era la presencia de militares en la frontera, en esa zona fronteriza? Es decir, yo estuve hace mucho tiempo y allí vi que estaba desprotegida. Para ese momento, estamos hablando de 1998 creo, fui con militares. ¿En qué zona? En la zona fronteriza entre Venezuela y el Esequibo. Allí, ¿cómo es la presencia de militares en este momento, antes de este conflicto? No ha sido desguarnecida. Te lo digo porque trabajé en un batallón de infantería, existe una brigada totalmente correspondiente a esa, hay comandos fluviales, entonces antes no estaba desguarnecida. Estaba la isla de Anacoco, donde había una compañía, y habían puestos fronterizos precisamente con la línea limítrofe. Estaba en Luepa, estaba en la Gran Sabana, estaba en Tumeremo, estaba en Guasipati, estaba en Santa Elena de Guairén. Toda la línea fronteriza estaba bien. Eso se redujo, por supuesto, y se le dio más cabida a favorecer la delincuencia, la minería, y los militares se ocuparon más de eso que de aquello. Y el desmadre, como dicen en una palabra, disculpen lo coloquial. Lo coloquial, no, por favor. Que tiene la zona, o que ha tenido la zona, ha sido precisamente por eso, que hay guyaneses que venían y querían ser venezolanos y hoy protestan porque no quieren tener a Venezuela allí en las mismas condiciones en las cuales se sienten mejor en Guyana, en territorio del Esequibo, atendido por Guyana, que por Venezuela. Entonces, tenemos esa protesta. Yo fui en 2013 con María Corina, con Leopoldo, con una cantidad de diputados que fuimos allí. Yo preparé la comisión de esa que pasó a la frontera. Y nosotros tuvimos conversaciones con la población y de alguna manera había posibilidades de todavía hacer algo en ese sentido. Pero lamentablemente este régimen, y sobre todo el de Nicolás Maduro, pues, y el difunto traidor y este régimen, porque es el padre de toda esta criatura de desastre y de entrega al Esequibo, es el difunto traidor Chávez. Que no se olvide eso. General, muchísimas gracias. Estaba con nosotros en los estudios el general Antonio Rivero, general en situación de retiro de la Fuerza Armada de Venezuela, compartiendo un café con nosotros en Dígalo Aquí.